Hola Rodri, qué rico verte. Luchito, encantado de verte, encantado de verte aquí, que podamos dialogar. Estos días haciendo tu inteligencia, uno decía, nos encontramos desde el 2009 y ahora contamos cómo nos encontramos. Pero te saqué información cuando dije, ¿cómo descansas tú? Que los avales, que la denuncia, que no se cuele alguien por ahí equivocado, asumiendo la responsabilidad de la financiación del partido, la organización. Y me dijiste, no, yo salgo aquí el fin de semana, voy a Bucaramanga y juego fútbol. Y soy número 10. ¿Cómo te sientes en el partido, en la Alianza Verde de número 10? ¿Eres un 10? Bueno, Hablando futbolísticamente, ¿cómo serías? bueno, Luchito, yo creo que pues no ha sido fácil el proceso, ¿cierto? Pero el día a día y la experiencia que a uno le va quedando de tanto que sucede en un partido político, pues lo va llenando a uno de la palabra experiencia y sobre todo poder enfrentar todo lo que el día a día tiene en un partido. Máximo en un partido como el Verde, que no es donde existan sectores unánimes todo el tiempo, sino sectores de izquierda, sectores de centro izquierda, sectores de centro, sectores de derecha, que todos están y quieren al Verde, pero cada uno tiene su propio concepto político, su propia filosofía política. Entonces, lograr compartir con todos, pues no es fácil, pero la experiencia y la tranquilidad y la paciencia lo lleva a uno a poder salir adelante. A mí me impresiona mucho eso porque veo la presión, pero vuelvo al fútbol. Yo soy un hombre convencido de los deportes colectivos. El deporte colectivo es cuando tú gobiernas, sabes exactamente cuándo hay que cambiar un marcador de punta, el volante, si el balón es para echarlo para atrás, si es perder tiempo, si es ganar tiempo, si lanzar a la ofensiva. Pero me contabas que tú eres un 10. ¿Te sientes un 10 en el Verde? A ver, yo juego fútbol los fines de semana, juego 2 campeonatos. Fútbol no recocha, sino campeonato. ¿Cuántos años tienes tú? 69. Juego Y ese estado físico, 2 partidos, ¿no? 2 partidos. Me encanta el fútbol siempre, toda la vida he jugado. En los partidos reales, juego de 5, de volante 5. Ah, no, pataditas. Bastante, bastante. Igual llega uno aquí cada rato con una ceja rota, y bueno, porque son campeonatos competitivos. En el Verde, pues bajo un poquito más y juego de 10. Pleno. Exacto, porque de 10 es la persona que está atenta de que la defensa funcione, que los delanteros reciban los pases correctos, que la gente que está marcando lo haga bien. Bueno, entonces esa es una función que hay que hacer en el partido. Y entonces, lo que te decía, hay que estar pendiente de todas las personas. Aquí no puede uno despreciar una sola persona, sino que todos absolutamente pendientes de todos, estando hablando con ellos, llamándolos, cuáles son sus necesidades. Y en plena campaña electoral, obviamente mucho más, porque todos los que son candidatos se vuelven sensibles. Y entonces, presidente, no me vaya a dejar solo. Presidente, no atiende mi llamada. Presidente, y ahora con tanta comunicación que son los WhatsApp, las llamadas, las redes, entonces, bueno, yo no soy de tantas redes, pero el solo WhatsApp lo pone a uno así la clase. A mí volviendo otra vez a este escenario del Verde, hablemos de los orígenes, porque el que prácticamente ha sobrevivido a todas estas circunstancias de tensiones, de salidas, de entradas, de debates, me dicen, oye, Lucho, ¿y cómo puede estar usted con gente que se expresa como el nuevo Bukele colombiano, que es J. Hernández? ¿O cómo puede estar con el escenario de Angélica Lozano, que su esposa se fue del partido? ¿O cómo puede estar usted con Inti Asprilla, que es petrista absoluto? Entonces dije, pues es que el Verde se formó así. Ese Peñalosa, pues no dice todavía que es Bukele, pero él, si fuera por liderar una política de seguridad, podría parecerse mucho a Bukele.
Yo era como ese sector, y todavía tengo de esa izquierda, de ese mamertismo todavía que nos queda. Y tres, estaban Tanas, que en todo lo que se considera un hombre pues, de centro, que no generaba polarizaciones ni tensiones, y lo hicimos. Pero con ustedes, opción centro fue fundamental. Los tres movimos las manos, digo yo, pero los pies los movió opción centro. Cuéntame qué era opción centro. Bueno, Opción Centro aparece de, pues todos saben que finalmente esto viene de una personalidad jurídica del M19, que en ese entonces esa personalidad la convierten en Opción Centro. Opción Centro éramos un partido muy pequeñito. El comité ejecutivo lo integrábamos 3 personas. Y tú eres Imagínate parlamentario de Opción Centro. Exactamente. Tú eres presidente de la Comisión Séptima Fui de presidente de la Cámara. Comisión Séptima, exacto. Fui el primer parlamentario del partido Opción Centro y Verde, obviamente. El primero no, el único en ese entonces. Del 2006 al 2010 solo existía un representante, un parlamentario, que era Rodrigo Romero. Y entonces arrancamos en ese proceso y un día empezamos a escuchar el tema de los partidos verdes. Y tengo que decirlo con claridad, nosotros no éramos ambientalistas, aquí no vamos a posar que es que éramos los grandes ambientalistas, sino que esa sensación de estar mirando los partidos en Europa, existían los partidos verdes. Entonces dijimos, creo que esta Opción Centro tiene todo el camino para volverse Partido Verde. Cuando yo estaba, Partido Verde era más bien el de Ingrid Betancourt, pero ya vino el proceso de la caída de Ingrid, y entonces reunidos aquí los 3, los 4 del Ejecutivo, dijimos, hombre, pues volvamos esto Partido Verde. Y ahí arrancamos el proceso para volverlo verde. Después vino algo muy bonito que nos pasó, fue poder escoger el símbolo del partido. ¿Y cómo salió el girasol? Pues, es decir, eso fue yo no sé si era un rasguito de homofobia, pero me ponían a cargarle las flores y yo como que sentía pena con la flor. Claro, pero ahora la queremos mucho, claro, ¿no? 2 meses mirando a ver cuál podía ser el logo. Y bueno, apareció el famoso girasol. Alguien nos explicó qué es el girasol. Y entonces, porque es una flor que, es decir, puede uno leer muchísimo porque la girasol no es una flor, son muchísimas flores. Y finalmente logramos decir, bueno, esa. Cuando nosotros lo formalizamos como nuestro símbolo, pues más de uno nos dijo, bueno, pero ustedes, ¿y eso qué es? Una florecita, ¿y eso qué es? Y al comienzo, de pronto, como tú dices, también a nosotros nos tomaban del pelo, ¿cómo así que una florecita? Pero, no sé, el poder de la flor, tal vez las personas que nos explicaron qué era el girasol, el poder de un girasol, el poder como el girasol, él solo gira buscando el sol, solito, es que es la única flor que gira sola. Entonces eso nos dijo, pues ustedes van a hacer lo mismo, ustedes van a girar en donde esté el sol, en donde los pueden orientar. Y ahí, entonces arrancamos con el girasol y no, pues mira dónde está el girasol hoy. Y es, creo que el símbolo más querido en Colombia. Yo creo que no hay un símbolo tan posesionado en Colombia como el girasol. Y estando en ese proceso, Lucho, llega lo mejor que nos pudo pasar. Tengo que decírselo aquí delante suyo. Y es la llegada de ustedes. O sea, ustedes nos contactan, primero nos contactó Antanas Mockus, vino con Liliana, vino con el senador Sudaski, después Peñalosa, después tú, y ahí, intentando integrarlos a ustedes, que eso no fue fácil, eso fue... Mano de ego, ¿no? Eso era... Pero ahora se han multiplicado los egos un Los poquito. egos, claro. Entonces yo he dicho algo, mucho. A mí me ha tocado, con orgullo lo digo, no lo digo con desprecio, recibir, darle la mano, la bienvenida a, yo pienso que los mejores líderes de opinión que han existido en Colombia. Antanas Mockus, Lucho Garzón, Peñalosa, Fajardo, Claudia, por nombrar unos. Y
tristemente también me ha tocado despedirlos cuando ellos se van del partido y cuando se despiden. Pero quiero decirlo, nadie se ha ido peleado del partido. O sea, los procedimientos, la vida, ellos se han querido ir, pero nos han dejado una, no sé cómo magnificarlo, la cantidad de experiencias que nos han dejado de formación. Y esa formación, tú me preguntabas, ¿usted cómo hace? Esa formación me la dejó Antanas, me la dejó Lucho, me la dejó Claudia, me la dejó Peñalosa, me la dejó Fajardo, porque yo he tenido que compartir con todos. Y eso es lo que yo he venido aprendiendo para poder tratar hoy lo que acabas de decir. En ese entonces eran 4 egos o 3 egos, hoy son 15, 20 egos. No, eso de Pero esa organizar un experiencia, partido así, yo creo que es bien complejo, pero lo has hecho. No, por último, esa etapa, diría como una pregunta, el color verde. Uno mira los escenarios del verde, que es una ricura, uno puede ver 7 verdes en cualquier momento. Yo estoy usando, pues, volví a mi uniforme verde sí, para fortuna. El tuyo, pero es otro verde. El verde que uno encuentra en este color acá. Esa discusión del verde fue dura, ¿no? Yo me acuerdo, ¿qué recuerdas tú de ese? Porque Altana decía que tenía que ser un verde, yo no sé cómo. El otro, Jorge Londoño, que estaba en esto, también hablaba de un verde que tenía opción centro, verde biche. el verde biche. ¿Cuál es el verde oficial? El color. Pues mire, con, con Opción Centro teníamos un verde no tan biche. Y cuando hicimos el giro al partido Alianza Verde, utilizamos el verde biche. Y ese fue nuestro, Pues el verde que yo estaba en la primera parte era claro, más parecido a ese. un verde fosforescente, mucho más potente. Y cuando ustedes llegan ya a integrar el partido, entonces asumimos un verde, el que hoy tenemos, que es un verde, no sé, no, bueno, no, El del escudo. el del escudo exactamente, el que han visto hoy ya en todo el país. Ese verde, y pues es este prácticamente, el de la hoja del girasol, lo asumimos en ese congreso donde ustedes entraron oficialmente a ser parte del partido Alianza Verde Pero y a dirigir el partido donde usted lo dirigían. Ustedes, esa fue una época en que quienes lo dirigían, lo dirigió usted, Lucho, lo dirigió Antana, lo dirigió Peñalosa. Nosotros en ese entonces dejamos ya de ser el presidente, el director, y entonces estuvimos al lado de ustedes coayugando porque siempre entendimos la importancia de la llegada de ustedes. Es que ustedes llegaron y eso se disparó. cuando llegamos nosotros, se dio una agenda más por el tema de recursos públicos consagrados, el tema de empezar a explorar alternativas verdes, todo lo que significa la vida sagrada, o sea, muy de la agenda de Antanas, ¿ok? Después de que esto se volvió Alianza Verde, que no conozco la experiencia, aparece una serie de liderazgos muy propios de lo que no éramos nosotros. Es decir, tú has dicho lo mismo que digo yo. Yo era dirigente nacional de la USO y la USO nunca se preocupó por la Ciénaga San Silvestre, ni la USO se preocupó si la refinería estaba pasando contaminación al río Magdalena. Y de repente resulto yo de ambientalista, pero lo que sí he visto, tú lo decías también en la experiencia de Opción Centro, que es que hay liderazgos, no importa con quién estén ni cuál es su agenda, pero el animalismo pasó a ser una agenda de primer orden, que no era, yo no soy mascotero, y de repente aparezco con una cosa, yo tengo 3 bisnietos, 2 perras y un perro que son, aparecen como bisnietos. Y uno cuando mira eso dice, esa agenda es muy interesante. 2, el tema verde. Y entonces empieza a aparecer la lucha por el agua. El papel en la COP16 fue muy importante del partido. Ahora he escuchado gente como Carlos Fonseca y otros amigos de Carlos que están hablándome del oro y todo lo que significa el oro. Esa agenda es lo nuevo que sucedió en el 2013. Es decir, volver a Alianza Verde, valió la pena haber cambiado el Partido Verde por Alianza Verde. Llegaron otros liderazgos como lo que estoy señalando acá.
A ver, cuando volvimos a Alianza Verde fue cuando llegó el progresismo, que entonces ya llega nuestro copresidente Antonio Navarro, que no lo había nombrado, pero obviamente lo iba a nombrar en este momento. Saludos, Antonio. Llega Antonio, que hoy es mi compañero de copresidencia, que a pesar de que él a veces su tema de salud no le permite estar tan pendiente de reuniones, pero nosotros con él toda la semana nos reunimos por lo menos una hora y nos contamos qué está pasando. Él es mi consejero. O sea, yo no tomo una decisión sin que se la consulte a Antonio. Absolutamente todo. Un símbolo de honestidad y de No, pues valentía claro. Es que él es y de concertador, ¿no? exacto, viene de gobernar muy bien, además viene de un sector de una reinserción, pero es un hombre tranquilo, un hombre que interpreta el país, un hombre que no denigra sin tener una solvencia de conocimiento. Entonces es para nosotros una institución. Entonces lo verde, nosotros ya lo teníamos porque en ese periodo de Opción Centro, nosotros estuvimos mucho tiempo yendo a Europa a contactarnos con los partidos verdes. Estuvimos en un evento en Brasil donde estuvieron todos los partidos verdes del mundo. Y ese día nosotros nos oficializaron ya en el mundo como Partido Verde. Y nosotros empezamos a volvernos ambientalistas, pero a muerte. Todos los días era una lectura ambiental y encontramos una serie de personas que nos vieron el Partido Verde, que en Colombia ambientalistas, pero no encontraban dónde interactuar. Ahí está Carlos Fonseca, bueno, no me pongo a nombrar más porque de pronto se me queda gente. Y entonces, hombre, esta es nuestra casa. Y empezaron a llegar y empezaron a formarnos a nosotros en el ambientalismo, a que nos gustara. Yo soy una persona que nací en un pueblito en Cerrito Santander, que eso es de páramos y lo conozco. Yo tengo una experiencia que después un día lo cuento. Yo creo que la única experiencia en Colombia en donde una mina de carbón, después de llevar un año de explotación, socavones, absolutamente todo, yo la hice cerrar. Es la única mina en Colombia que estando explotada, la hice cerrar por la contaminación que producía. Eso iba a acabar el páramo del Almorzadero. Hoy el páramo del Almorzadero subsiste y sigue siendo grande, como es el de Santurbán, como son las cantidades de páramos, gracias a esa acción. Entonces yo ya como que traía la vena ambiental, porque me crié allá casi en el campo. Y esa formación la fuimos ampliando, ya nuestro tema en la reunión, ya nos íbamos a las regiones a conformar las direcciones y ya el tema nosotros era ambiental. Eso hizo que llegara mucha gente de cada departamento que le gustaba ese tema, que sabía cuál es el tema en el Huila, que el tema del Quimbo, bueno. Y nuestros primeros concejales le empezamos a ¿cuál es la palabra? Meterles en la cabeza que había que defender en cada pueblito el río, la quebradita. Entonces ese tema ambiental empezó a crecer. Y ya cuando llega el tema de que llega el progresismo, entonces crece, llegan otros líderes muy importantes y dentro de esos, entonces viene la diversificación de todo. Entonces ya viene el agua. Tengo que nombrar una persona que se me quedaba también, que gratitud para ella, Gilma. Gilma fue la que presentó el primer proyecto de el agua como derecho fundamental. Extraordinaria mujer, Gilma Jiménez. Obvio, fue nuestra vida también, la verdad que... Una pasión vivió con una intensidad y ayudó mucho en esto. Creo que fue lo peor que nos pudo pasar a nosotros cuando ella fallece. Pero es un legado muy importante. El agua, ella fue la primera que presentó ese proyecto. Lo tuvimos a nada de que nos lo aprobaran, pero pudieron mal otros intereses. Y ella también dejó el legado a los niños. Usted se acuerda de que la protección de los niños, eso no es de ahora, ni nadie que dice que los niños los traemos nosotros desde cuando Gilma nos inculcó todo eso. Y es que entonces mire que la sumatoria de todo eso es lo que uno tiene hoy en la cabeza. O sea, has logrado ser un buen director técnico. Bueno, en el presente,
Uno, no te voy a meter en una discusión, no quiero meterme en una discusión política porque a que uno va a armar una discusión que no es necesaria. Yo a veces evito hacer comentarios y trato de reivindicar permanentemente la lista, la lista de coalición, que no se vuelva una colisión, que ojalá ese tenga un mediano plazo, que no se reviente en medio de estos reventones. Pero más allá de esa discusión de la coalición está el verde. Eh, ¿Cómo garantizar que el partido en estas elecciones no termine tensionado? Primero, el partido no fue a consulta. Entonces, yo comparto una decisión de ir a consulta con quién, para quién. Y yo creo que las consultas se han vuelto una sumatoria de debilidades y no una verdadera correlación de fuerzas. El partido hace todo lo posible con el tema ético. La gente me dice, ay, es que sucedió esto. Digo, pero es que el partido toma decisiones. Y toma decisiones y no concilia con cosas que no son correctas. Y tres, cuando me dicen, pero ¿cuál es la agenda verde del momento? Yo quisiera concentrarme en eso. ¿Qué quisieras tú que los parlamentarios, los que lleguen o los que lleguemos, quisieran hacer en esta etapa? Como una persona que ha estado todo el tiempo mentalizado en este proceso. Bueno, mira, Que la bancada verde jugara a qué y que hiciéramos esfuerzo porque nos unificara y no nos reventáramos. mire, ahí vuelve el famoso 10 que usted decía. Hubo un momento tenso cuando estábamos en la comisión de avales, y tengo que decirlo acá porque fue un momento tenso, con el tema de que, porque aparecían personas, bueno, ¿y presidente qué? ¿Y presidente qué? Desde mi óptica y consultado con Antonio, ahí me decía que si nosotros no teníamos una persona que fuera candidata a pelear la presidencia de la República, no teníamos por qué casarnos con alguien y inventarnos una consulta. Y entonces, en una decisión que me costó algunos roces contra mí, pues se tomó la decisión de no pasar carta de consulta. Y entonces en esos días hubo un shock. Pero mire la experiencia donde lo lleva uno. Si nosotros hubiéramos pasado la carta de consulta, ¿en qué estuviéramos ahorita? ¿Cuál consulta? ¿Con quién? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Y eso nos hubiera roto, obviamente, esa unanimidad que hoy existe después de Que de los pronto avales. estaría encartado el partido. El partido estaría hoy dividido, entonces unos pensando en hacer campaña, otros pensando en cuál consulta, y otros. Entonces, eso evitó y logró que los 50 candidatos que el Verde tiene en el Senado y 130 y pico de candidatos en la Cámara, hoy estén pensando no en lo que viene después, presidencia viene después del 8 de marzo, sino en cómo consigo mi curul, cómo hago crecer el partido y cómo logro que Colombia sepa qué es lo que están pensando los candidatos. Ese es un paso fundamental que quería destacarlo y lo quiero destacar. Esa experiencia que tenemos, gracias a Dios, nos evitó que hoy estuviera roto los candidatos uno contra otro, porque el uno estaba con un presidente, el otro con una consulta. Eso evitó. Después del 8 de marzo miraremos qué va a pasar. Yo creo que el Verde hoy, como es tan variado, es una gran ventaja, Lucho, porque todos nuestros senadores, nuestra bancada es de lujo, todos conocen muy a fondo de un tema específico. Entonces, aquí nuestra bancada, todo el mundo lee, todo el mundo investiga, todo el mundo tiene equipo de investigación, nuestras bancadas no son con unos equipos de UTLs que fue que lo concertaron con un líder y entonces es el hijo de fulanito que me dijo, no, aquí nuestros congresistas tienen UTLs formadas, hay congresistas que que las universidades le hacen un proceso de selección. Entonces, venga de donde venga, necesitamos gente que sepa. Y la mayoría tiene equipos de UTLs así. Por eso, usted ve que nuestros congresistas son muy activos, leen mucho, investigan. Entonces, lo que usted me dice, yo creo que el Verde
obviamente se tiene que concentrar en defender los recursos naturales. Ese es nuestro fuerte. O sea, la gente hoy nos quiere, nos anima, porque saben que entendemos el problema del agua, saben que entendemos el problema de los recursos naturales, saben que es la vida, porque el agua, la vida era el tema central de Antanas Mocos. La vida es sagrada, pero no solamente porque no, a nadie le quiten la vida, sino porque la vida es sagrada si nosotros somos capaces de proporcionarles una agua limpia, de que los animales se defiendan, de que los ríos los protejamos. Todo eso es lo que da vida. Entonces yo creo que el punto central, todos los argumentos que tiene, que defiende los quienes defienden el agua, quienes defienden los niños, todo eso se conjuga a una sola palabra: vida. ¿Qué es lo que queremos todos? ¿Qué es lo que el colombiano quiere? Tener vida. ¿Y cómo se tiene vida? Pues que haya seguridad, que se protejan los recursos naturales, que se protejan sus mascotas. O sea, hoy ¿quién no tiene una mascota? Entonces hoy a veces la mascota se quiere más que un hijo. Entonces mire que como es tan variada la bancada, pero inteligente, entonces son capaces de abarcar todos los temas. Entonces por eso el verde siempre se luce en todos los temas. Yo voy a hacerte, me voy a atrever a hacerte una propuesta, de a ver si de pronto esa propuesta nos unifica a todos en la eventualidad que yo llegue, en la eventualidad que no llegue, Pues lo claro que que sea, vas a llegar. pero no estoy haciendo campaña que para mí es mostrando la importancia de un verde que ha pasado por muchas circunstancias, muchos momentos, y si hay un testigo de esa historia del verde eres tú. Como lo empezamos, la primera etapa, 2013 a después algunos liderazgos que se fueron, que salieron, y ahora en el presente, ¿qué ofrecemos? Pero yo me voy a atrever a hacerte una propuesta, a ver si tú y yo nos la podemos. Yo viendo lo de Córdoba que hacemos, bueno, Córdoba, Sucre y tal, lo que está pasando hoy, de semejante tragedia ambiental, de vida, de drama humano, yo digo, ¿y qué se me ocurre? Entonces yo digo, planteo, si el sistema general de participación salió adelante con el apoyo del Partido Verde, ¿por qué no vamos con la ley de competencias, que a mí no me gusta el proyecto del gobierno, porque es sectorial para educación y salud? ¿Por qué no pensamos en un verde como, a ver, nos da el agua a la Amazonía y el litoral, Sí. y nos la da al área andina y se la da al Caribe incluso? ¿Por qué no le damos gracia a esa Amazonía? Pensemos en un tema en donde diga, inviertan más plata en las regiones, agradezcámosle a la zona que nos da el agua y traemos una ley de competencias seria. Si unificamos, pues sí, yo entiendo que la diversidad de los senadores o senadoras puede existir, pero alrededor del agua podemos hacer una discusión. Competencias, presencia del Estado de la Paz, porque quitamos ilegalidad, nos jugamos por los recursos nuestros y unificamos. Yo creo que es una causa, así como fueron causas en otros momentos otros temas. Este tema, en mi opinión, ya apostamos. Sí, yo la verdad no concibo cómo. Pero ¿estás de acuerdo? Claro, claro. ¿Estás de acuerdo que nos metamos esa? Claro. Pues gracias por tomar la claro, iniciativa. el agua, Tómela. obviamente. Por eso le decía, para llegar a lo que tú planteas, no consigo cómo el Congreso hunde el tema de la descentralización. O sea, y si tú miras, llevamos 20 años de campaña hablando de que la descentralización, pero cuando se llega a alguien que lo formule, independiente de que lo formule el Congreso o que lo formulara X, hombre, hoy lo que las regiones están es desprotegidas de los recursos nacionales. Así es. O sea, no es justo que un gobierno, y no voy a hablar aquí de ninguno, pero que hoy no tengamos cómo atender una Que la crisis. UNR esté en Bogotá cuando necesitamos descentralizarla. Claro, y que Eso es un empecemos a tema. echar culpas ajenas cuando cada uno tiene que responsabilizarse. Hombre, ¿cómo es posible que cuántos años llevamos intentando
voy a decirlo así santanderianamente, tapar un huequito en la mojana y nunca hemos sido Sí. capaces. No, no, es que Por el francamente contrario, sí ve estamos... ese montón de lo que está pasando con lo que va a pasar. Pero vamos a apostarle. Entonces yo creo que el compromiso del Verde, esta nueva bancada que va a ser muy grande, Lucho, tú vas a estar liderándola, esta nueva bancada tiene que estar ahí. No es que sea pesimista, pero este programa y esta relación es porque me siento que esta camiseta no me pesa. Pues el verde que escojamos, ese verde, pero cuando me den la votación, y segundo, cuando Lucho, es que estemos en este cuento de una bancada, pero no solo la bancada, has dicho una cosa que es cierta, este es un tema que debe corresponderle al ciudadano, ni siquiera a un partido, ni siquiera, pero nosotros tenemos una mayor responsabilidad en eso. claro, es que los partidos tenemos una inmensa responsabilidad, pero igual yo pienso que, que el mismo Congreso, es que hay un problema, que cuando uno mismo trata de reformarse, y eso es humano, pues yo no me reformo para hacerme daño, entonces siempre estoy buscando un privilegio. Así es. Y entonces las reformas políticas siempre se han caído, no ha pasado lo importante. Entonces, por ejemplo, fortalecer los partidos políticos. Hoy los partidos políticos son unos entes que sí tenemos una importancia, pero no podemos tomar determinaciones. Entonces, se cae de peso. Entonces todo el mundo dice, pero es que el verde, pero es que estos no hacen, pero es que como institución es muy poca la importancia administrativa. Por eso yo creo que hoy lo que tú planteas, Lucho, yo creo que nuestros congresistas, y estoy seguro, es que va a ser va a ser una bancada de lujo como la que tenemos y va a ser mucho más grande que la que tenemos. Todos uno los ve convencidos hoy del tema verde, que es el agua, que es la vida, que es... Yo no nombro educación y salud porque es que es una cosa casi obligatoria. Y además que todo el mundo la toca en las campañas. ¿Qué quiere? Educación y salud. Díganme, a ver, ¿quién ha presentado una propuesta de educación, pero real? Mire, el problema de la educación no es allá las universidades, el problema de la educación es el problema de preescolar. Eso está establecido en la ley 115, la hicimos nosotros, estando en FECODE, la hicimos. Y allá está clarito qué es lo que hay que hacer, cuántos años son obligatorios de preescolar, quiénes son los docentes que deben, cómo se deben formar los docentes. Pero eso no lo toca a nadie. Mismo FECODE está callado con eso. Entonces, yo creo que es el compromiso real en la vida, y la vida es recursos. Propongámosle a los aspirantes ley de competencias, sacarla sobre la base no de lo que hay sectorial, y creo que entre todos candidatos, que se confirme ya toda la bancada, etcétera, para hacer este tipo de... Claro. Y la dirección y los movimientos sociales ambientalistas. Pero Me parece que el tema hoy central, frente a Córdoba, frente a todo lo que pasa, no es bien quién tiene la culpa, es cómo solucionamos eso. Pero bueno, yo creo que estaba claro que ese sería un buen objetivo de bancada en este escenario que podría unificar. Pero bueno, voy a hacer una... Algún día te hago preguntas, ¿por qué el progresismo resultó tan disperso? Pero esa es otra pregunta. Bueno, hay varias preguntas que quedan en el tintero, porque esta entrevista o esta conversación o este diálogo es fantástico, viendo el pasado, el presente y el futuro de este verde, y uno se siente muy optimista en el lenguaje que has planteado. Son varias preguntas que seguiremos después en otro momento, ojalá ya en otras circunstancias después de las elecciones del 8 de marzo, que hay que votar por el verde, por el Partido Verde, por la Alianza Verde, cualquiera, y tiene ofertas por donde sea. Pero bueno, yo le voy a contar una historia que me impacta. Cuando volví ahora a conversar con toda la gente, llego a la sede y me encuentro a María, que otra que sobrevive. María, venga. María es candidata al Senado. Ella, siempre que llega uno, está María siempre atenta. Esa sí que ha visto todo lo... Yo voy a decir, yo fui hijo de portera, y los chismes que había del edificio no eran cualquier cosa. Y pues de ahí salgo a ser chismoso.
Pero tú no, tú nos ves a todos. Sí, señor. María, ¿cómo se aguanta usted a Rodrigo? ¿Son ambos 10 o tú juegas de qué? No, yo juego para todos en el partido. Para mí todos son muy consentidos. Yo los atiendo a todos con mucho cariño. Al jefe, un gran jefe, lo quiero mucho y a ti, Lucho, también. Y a todos los que- En el fútbol existe y en los deportes un cargo que es kinesióloga. Todas las heridas, todas las fracturas, los dolores, y tú eres, siempre que te veo ¿has visto el papel del kinesiólogo? Siempre con el maletín mirando qué se requiere. Sí, señor. Muchos heridos, ¿no? Muchos heridos, sí, Pero señor. también muchos sanos y sanas. Y sanos. Bueno, cuenta una experiencia aquí de este verde en la primera etapa. Cuando llegaste tú, ¿cómo llegaste? Bueno, yo llegué al Verde en el 2008. Publicaron el puesto de mensajería servicios generales. Yo tenía mucha experiencia. Llegaron con unas 150 personas. Fue la primera que me entrevistaron y lo dije, ese puesto es mío por la experiencia. Ah, Y bueno. ahí quedé. Pero es una militante porque no solamente tiene el jefe. Sí, sí. ¿Cómo es el jefe? A ver, ¿qué sacas bueno de ese jefe? Mi jefe, una persona muy humilde, nos escucha, nos ayuda, nos apoya. Santanderiano. Santanderiano. Y la pasión. Sí, señor. Rodrigo es capitán del fútbol de los equipos de Bucaramanga. A veces hay equipos donde he sido capitán, otros no, No, es que el capitán otro es- obrerito, eso. Sí, pero eso es que ya dijo que era humilde. Pero cuando dice sí, a veces capitán es que debe gritar, la pique, haga. No, más que no, nunca. Yo creo que jamás alguien me ha escuchado un grito, obviamente. Tal vez por la expresión de mi rostro entienden que la cosa es seria, ¿no? Pero no un grito nunca, ¿no? A mí me impresiona, yo quisiera... Toda la vida, toda mi vida he manejado personal, toda mi vida, en los cargos que he ocupado, siempre. Ah, muy bien. Y porque mi vida siempre fue, ahora es que estoy en la política, pero mi vida fue toda en la educación. Yo fui profesor de primaria, coordinador, rector, director de núcleo, secretario de educación, me faltó ser ministro. Y cuéntame, después de esa zapería de María, ¿cómo ves tú a María? ¿Qué importancia tiene María para el partido en general? Mire, yo les insisto a todas las personas que trabajan, las que han venido, las que han pasado, las que están, que para mí lo importante por eso le digo, la importancia de uno haber manejado personal y infundir que todos absolutamente son iguales. O sea, no porque María sirve los tintos es inferior a la jefe, no sé qué. No, todos son iguales porque es que en una empresa, en la máquina más perfecta que haya en el mundo, si un dientecito se rompió, se rompe la máquina, deja de funcionar. Entonces, en una empresa donde hay gente, donde somos personas, pues obviamente con uno que se desintegre, ahí empieza a romperse, ahí empieza la relación a romperse y empiezan a crearse fisuras. Y lo que uno nunca puede dejar en una empresa en donde trabajan personas es crear esas fisuras, porque si uno las deja pasar van creciendo y cuando se da uno cuenta. Entonces, con María, siempre ya sabe que yo la consiento mucho, porque yo la considero fundamental. Es que el solo hecho de que todos los días le lleve a uno un tinto a toda hora, pues eso ya es... Pero María, cuéntame, ¿qué número es? Esta sí la puedo promover, ¿no? Ahí, ¿qué número es? Yo soy Senado 82. Bueno, Senado 82. Ese sí lo puedo promover, ya verán. obviamente. 2, ¿qué vas a hacer en el Congreso? Tienes 3.000 votos en la última y esta puede tener 60.000, 70.000. Sí, se puede lograr. ¿Qué vamos a hacer en el Congreso? Pues por mi labor, apoyar mucho a la mujer, cabeza de hogar, madre soltera, muy bueno. ¿Y que los hombres te sirvamos tinto? También pueden, aquí todos podemos hacer. Un día, el 8 Sí. de marzo, venimos y los hombres servimos el tinto y tú eras el 8 de marzo, que es el día de las elecciones, que hay que votar por esta lista, y insisto, ¿está el número qué?
82 al Senado. 82, eso es un número importante de la vida. Entonces, María, gracias Muchas por gracias siempre a usted. estar ahí, porque según eres una empleada modelo, conozco este combo de empleados, de gente muy comprometida. Sí, señor. Pero bueno, Muchas es gracias. que al volver yo a este escenario, me he encontrado que ha crecido usted. Ha crecido en afecto, ha crecido en la manera como se plantean los temas ambientales. Ahora que tú dices, yo trabajo por los temas sociales, madres solteras, etcétera, eso también va en toda la agenda social. Sí, Y señor. bueno, es que a mí, yo siempre que la he visto, la veo como alguien muy comprometida con estarnos dando ánimo. Un abrazo de María es para mí un activante en mi vida. Gracias. Gracias a Por eso ustedes. Gracias, jefe. gracias, María. mucha suerte y ya saben, el verde está ahí, el verde Gracias. estuvo, el verde está. Rodrigo, seguiremos mirando y trabajando y actuando porque te felicito. Quise hacer esto, te sugerí, gracias por aceptarlo, porque digo, es un acto de estoicismo mantener un partido en este país, mantener semejante cantidad de egos que somos nosotros, trabajar porque lo ético en su momento se confronta, no importa quién sea, pero también se reivindican liderazgos. Yo realmente es admirable. Hay mucha legitimidad en la presidencia. Saludos a Antonio, que ha sido Antonio Navarro, que es un hombre extraordinario. Me debes una pregunta, pero la dejo para otra que es muy personal. Dijiste, se fue Antanas, se fue Sergio, se fue Enrique, otros se fueron por otras circunstancias, no están. Y me tienes que explicar por qué ni yo me fui, ni ustedes me echaron, en qué estado estoy. Eso para cuando volvamos. Espero que todos con credenciales y un partido fortalecido. No, y Gracias Luchito, por esta Luchito, conversación.